tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de historias, entrevistas y conversaciones directas. Mi nombre es Alejandra Álvarez y el día de hoy vamos a hacer un análisis sobre los primeros días del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, pero principalmente enfocado en las reacciones que se han dado a nivel internacional. Recordemos que venimos de un año de crisis política y social y por eso hemos invitado al embajador Luis Fernando Andrade. Él es internacionalista y por supuesto que ha seguido de cerca todo este proceso. Embajador, bienvenido a esta conversación directa. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenos días. Quiero felicitarla por su manejo profesional y periodístico que usted contribuyó en el proceso electoral. La conocí, me recuerdo muy bien, en el programa Decisión Libre, que fue un gran aporte en el debate, muy abierto, muy profesional, muy equilibrado y que ayudó mucho al electorado a tomar sus decisiones. Pues efectivamente, como usted dice, ha sido un proceso muy tortuoso la transición de gobierno. Siguen habiendo elementos de desestabilización que sorprenden después de la toma de posesión, pero hay una gran oportunidad en el ámbito internacional, que es el tema que se me ha invitado, en que la comunidad internacional jugó un papel, yo le diría, decisivo, a nivel multilateral en la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y por supuesto los Estados Unidos y otros países. Y yo creo que Guatemala, el nuevo gobierno, tiene una oportunidad de iniciar con mucho dinamismo una reinserción internacional. El régimen anterior llegó a aislar al país, perdieron credibilidad y hasta engañaron, quisieron sorprender en su buena fe a muchos países. Y esto nos puso en un nivel muy bajo de confianza y de imagen ante el resto del mundo. El gobierno entonces recibe un apoyo abrumador y simpatía internacional que no debe de desaprovechar. El tiempo pasa muy rápido, ya estamos iniciando febrero y así se pasan los periodos de gobierno, muy rápidos. Entonces la capacidad de seguir una estrategia, de tener planes de acción, tener un equipo coherente, dinámico y con planes realistas en el corto, mediano y largo plazo. El tema internacional sí requiere tiene su complejidad. Somos un país insertado en una región que ha tenido, digamos, dificultades en su integración. En Nicaragua se ha vuelto un elemento un poco disociativo y divisivo. El sistema de integración regional ya no tiene la misma dinámica de antes. Ahora se habla del Triángulo Norte y no de toda Centroamérica. Y el SICA. El SICA incluye, como usted sabe, a República Dominicana, a Panamá, que no son parte del Istmo. Y obviamente a Belice. Entonces tenemos a un México con problemas ya de campaña electoral, igualmente en los Estados Unidos. Entonces hay que ser muy creativos para definir con claridad los intereses nacionales en el desarrollo, en las perspectivas de desarrollo y las amenazas. Nosotros somos un país emisor de migrantes. Desafortunadamente eso sigue siendo un fenómeno creciente. Ya es a nivel de América Latina y del mundo. Por aquí pasan en los corredores de Centroamérica y de México migrantes del Asia, migrantes de Medio Oriente, y con sospechas y riesgos de que sean corredores para actividades ilegales y terroristas. Entonces el tema en los Estados Unidos hoy es un tema de debate, pero de debate a fondo entre el gobierno de Estados Unidos y la oposición, que es el Partido Republicano, y es un tema de campaña. Entonces, Guatemala tiene que reinsertarse con credibilidad, con realismo ante este entorno regional y ejercer un liderazgo en la medida de las posibilidades. Embajador, primero, pues gracias por los comentarios del inicio y por supuesto que usted también fue parte de este proceso. Ahora bien, centrándonos en lo que usted nos está comentando ahora, ¿cuáles son los retos y oportunidades que usted observa a partir de lo que el presidente Bernardo Arévalo ha adelantado en cuanto a la política internacional y esa reacción que usted ha mencionado también que hemos visto de diferentes países, ese apoyo a Guatemala, ¿cómo mantenerlo? ¿Cuáles son los pasos a dar? Mire, primero es establecer una estrategia, y una estrategia que se ha delineado
tal vez quizá no con la amplitud necesaria para entenderla, pero primero los principios que guían a este gobierno es la democracia. Es decir, hay un convencimiento de que ese es el sistema que se debe promover a nivel internacional y eso es lo que se cumplió con el apoyo de la comunidad internacional en Guatemala. Entonces, esa es una línea. Luego está la línea del desarrollo, de las relaciones de cooperación, de inversión y de generar confianza, el turismo. Hay muchas facetas en la integración regional, la parte política, en fin, y después las relaciones se definen por regiones, porque el trato con América Latina o Centroamérica no es el mismo que con Europa. Con Estados Unidos son otras las prioridades. Con el Asia, pues las relaciones son con Japón básicamente, con Corea y Taiwán. En fin, hay que tener una definición por regiones a nivel bilateral, a nivel de Naciones Unidas, a nivel de la Organización de Estados Americanos. Con el SICA sí debemos hacer un esfuerzo más profundo y también con nuestros vecinos, con el gobierno de El Salvador y con el gobierno de Honduras y obviamente México y con Belice, porque hay una responsabilidad de proteger fronteras y de mantener un nivel de diálogo político con los países vecinos y tener estrategias propias. Hay un famoso plan del trifinio que comparte Honduras, El Salvador y Guatemala, que hay que reevaluarlo, sí hay que refortalecer las relaciones y la cooperación en materia de seguridad. Sorprende gratamente cómo El Salvador ha avanzado en el tema de las pandillas. Hay lecciones aprendidas en cada uno de los países, tanto positivas como negativas. Sí hemos perdido la comunicación a alto nivel entre los países centroamericanos. El presidente Arévalo sí visitó los países del SICA antes de la toma de posesión. Yo creo que ahí hay que definir esa estrategia, hacia dónde vamos, qué queremos, qué rol queremos jugar, qué agenda es la que se quiere proponer. Y siempre es bueno ser el país que propone, no ser un país que recibe las agendas. Y ahora que usted menciona El Salvador, embajador, pues precisamente estamos a la puerta del día de elecciones en este vecino país y fue un país muy mencionado durante el proceso electoral del año pasado en Guatemala. Varios candidatos tomaban de referencia las políticas de Nayib Bukele. Él está buscando su reelección. En todo caso, ¿cuál es el impacto para Guatemala de acuerdo a lo que hemos observado que ha sucedido en este país? Mire, él ha destacado en el tema de las maras. Ese era un tema que en El Salvador se volvió inmanejable. Él en ese tema ha logrado unos éxitos, yo diría, sorprendentes. Y la popularidad de él viene de la juventud. Es decir, el contacto digital, de las redes sociales y la simpatía que él tiene como persona en su comunicación con la gente. Luego ha logrado, digamos, un posicionamiento muy propio de El Salvador, un estilo muy, digamos, que no es una réplica, y traduce sus políticas a resultados. Claro, hay cuestionamientos en la forma un tanto autoritaria como él ha manejado las cosas, pero hay veces, pienso yo, es una opinión personal, que hay momentos en las transiciones o de la evolución democrática que cierto grado de autoritarismo ante amenazas muy conflictivas como el tema de las maras sí requiere de medidas extraordinarias porque ya se vuelve una amenaza a la seguridad de la ciudadanía y usan armas y capacidad de hacer terrorismo y del negocio de las drogas. Es decir, en cierta forma sí hay que tener logrado éxito, hay que tomar nota de lo bueno y de lo malo. ¿Y qué se puede aprender? La comunicación entre países a alto nivel político es muy importante. Nayib Bukele no vino a la toma de posesión, no vino tampoco a ninguna reunión con el gobierno anterior. Sí hay que promover una cumbre. ¿Pesa esa actitud del presidente Nayib Bukele para con Guatemala? Mire, la relación comercial entre Honduras, El Salvador y Guatemala es muy importante. Si usted suma el comercio, no tengo ahorita las cifras de Guatemala con estos dos países y Estados Unidos, es el mayor comercio que tenemos exterior. Entonces, esa relación es económica, es política, es de seguridad por las fronteras. Entonces, hay que darle prioridad y tener una agenda como países del Triángulo Norte más coherente, más definida. La personalidad de Nayib Bukele, él propuso una unidad centroamericana. Nadie no tuvo ninguna receptividad, pero hizo una propuesta.
Yo creo que hay que sentarse con Nayib Bukele, tener un intercambio sobre visiones de intereses compartidos y proponer una cumbre. Nayib Bukele, Xiomara Castro y el presidente de Guatemala, pienso yo, en una primera fase. Triángulo Norte. Triángulo Norte es un tema que hay muchos problemas, por supuesto, sin excluir a Costa Rica, República Dominicana, en una fase posterior, con una visión integradora. Y con Nicaragua, por supuesto, no mantenemos los principios de valores democráticos, pero también hay que conversar con ellos. No estamos en una situación de guerra. Digamos, ¿cuáles tendrían que ser las prioridades de una cumbre como esa? Mire, primero somos socios comerciales muy importantes. Imagínense que tuviéramos un plan de infraestructura de conectividad entre los tres países, entre puertos, carreteras, servicio de trenes, aeropuertos, vuelos aéreos más baratos. Es decir, una integración más profunda en la parte económica, financiera, comercial, terrestre y de inversiones. Hay que tener planes conjuntos de desarrollo, no podemos aislados unos del otros. Y luego en los temas de interés de amenazas, ¿verdad? Esto de las maras, las drogas, los migrantes, todo es común. Entonces, la relación entre estos tres países es un pilar de retomar la dinámica de la integración regional. Ahora bien, embajador, de acuerdo a lo que veníamos observando de la recién terminada administración y de lo que se espera ahora, ¿cuáles cree usted que deben ser las prioridades de este nuevo gobierno en su política internacional? Mire, siempre está la parte económica. Eso siempre es una vertiente que nos vincula al entorno. Voy a poner un ejemplo. Los Estados Unidos en el 2000, a principios de este siglo, promocionó la integración a través de tratados de libre comercio. Entonces ya tenemos un periodo de casi 20 años en que debemos de evaluar los efectos de los tratados de libre comercio. ¿Qué ha sido positivo, qué ha sido negativo? Y eso nos vincula a las relaciones entre países y con los Estados Unidos. Luego está el tema de las inversiones. O sea, un desarrollo requiere de inversión, no solo es inversión pública, es sobre todo inversión privada. Este es un país, Guatemala, donde la inversión privada supera por mucho a la inversión pública. La inversión pública no tiene ninguna incidencia en el desarrollo económico. Entonces, el factor de la inversión local e internacional es muy importante, y sobre todo los cambios tecnológicos. Alejandra, estamos viviendo una transición de la inteligencia artificial aplicada a muchos procesos, a todos los ámbitos, que tenemos que estar al tanto de cómo se invierte aquí empresas de alta tecnología. Hay que explorar. Le voy a poner un ejemplo. El presidente Figueres de Costa Rica, el hijo, ¿no? El presidente Figueres en su momento llevó la inversión de Intel a Costa Rica. Fue una sorpresa, un gran avance en Centroamérica que una empresa de ese calibre tecnológico invirtiera en la región. Aquí había que ver cómo se mezcla la inversión necesaria y dar empleo, pero también la parte tecnológica, la parte educativa. En algún momento, le pongo otro ejemplo, en Costa Rica abrió la escuela de INCAE, una escuela regional de negocios. Yo creo que Guatemala debería de tener una escuela de negocios de mucho prestigio internacional, como lo hizo Costa Rica con el INCAE, porque eso genera discusiones de negocios. Tenemos que generar clima de negocios, de ideas, de atracción, pero siempre como región. A nosotros nos miran como región. Si invierten aquí es porque van a acceder a El Salvador, a Honduras, de Centroamérica. Hay empresas guatemaltecas que ya son regionales y han crecido porque la región es la expansión natural. Entonces, para que haya experiencia internacional, que vengan acá y hagan lo mismo, se requiere de saber vender al país, de facilitar las cosas, de invertir en infraestructura, en la parte financiera, en fin, hay muchos factores que ayudan a que se tomen decisiones. Y ese es un trabajo conjunto, no solo de gobierno, sino sector privado y otro tipo de organizaciones. Es correcto, estamos en un mundo donde todos tienen que tener el mismo nivel de atracción. Le voy a poner un ejemplo de un fenómeno en la antigua Guatemala, las clases de español. Estas que no fueron planificadas, atraen a ejecutivos, a personas profesionales de todo el mundo.
Hoy la Antigua es un lugar de servicios hoteleros, culinarios de muy alto nivel internacional, inclusive de hoteles en las montañas de alrededor de la Antigua. Ha habido un desarrollo de empleo porque las escuelas de español atrayeron a gente interesante del mundo, de todas partes del mundo. Yo sí hice un estudio con una escuela de negocios, de gente hasta banqueros venían acá y por 3 meses. Entonces, sí hay posibilidad de atraer, digamos, alrededor de la Antigua. En la Antigua, como en una ocasión le dije a alguien, mira, hagamos el Silicon Valley, la Antigua Valley, el Valle de la Antigua, como un lugar que ya las escuelas de español han logrado atraer personalidades de todo el mundo. Cómo desarrollar nuevas ideas alrededor de lo que ya se ha hecho de forma espontánea. Hay muchos campos Sí, para... y lo que aquí sobran son ideas, hay cerebros brillantes de repente y lo que hace falta es como establecer esa sinergia entre los diferentes grupos para que estos proyectos fluyan. Pero ahora quiero pasar a otro tema, embajador. Hay relaciones sensibles, por ejemplo, una de las que estuvimos mencionando muchísimo en campaña y que le preguntábamos a cada uno de los candidatos era precisamente las posiciones sobre China y Taiwán. ¿Cómo ve la perspectiva de este nuevo gobierno con relación a ello? Mira, es un tema que no se ha ventilado. Por lo que se ha dicho en la campaña, se va a mantener la relación con Taiwán y promover la relación económica con China. China es un fenómeno que ya no es ¿cómo diría? Un potencial actor internacional, ya es un actor. Nosotros como en el comercio alrededor del mundo, la China ya es un segundo, tercer socio de todos los países, de todos. En el caso de Guatemala es como el tercero, entiendo yo, en temas de importación. Hay mucha experiencia en Taiwán, pero no se ha desarrollado a profundidad esa relación, sino es más bien de gobiernos y tratar de quedar bien con Guatemala para que a nivel oficial se pueda... Entonces, sí ha habido, como le diría yo, un deterioro por los escándalos de corrupción del pasado. Hay que sentarse con los taiwaneses para cómo replantear la relación, hacerla una relación virtuosa realmente, con todos los avances que ellos han tenido. Le voy a poner un ejemplo. Ellos han tenido en la parte de los chips, increíblemente son el país de los más avanzados en producción de chips, pero de los chips que son críticos en la alta tecnología. Entonces hay sectores con los que ellos podrían sentarse con nosotros, hacer un ejemplo con Guatemala, en la parte educativa también. Mire, entonces, con Taiwán hay que sentarse y hacer una estrategia a fondo con todos los sectores involucrados, sector productivo, académico y obviamente oficial, pero hay que hacerlo, no es una relación que tenga mucho futuro. Ahora le pongo otro caso sobre la mesa, por ejemplo, el conflicto Israel-Palestina, o sea, la posición de Guatemala de aquí en adelante, porque ahí tenemos antecedentes históricos sobre el papel de Guatemala con Israel. Mire, es lo mismo. Israel ha sido un país aliado, pero a nivel de gobierno, el gobierno israelí no es altamente cooperador, no tiene muchos recursos en la cosa. Son muy puntuales, muy específicos, pero no tiene una agenda trascendente en el desarrollo del país. Lo que hay que hacer con Israel, ellos tienen en las universidades de la Universidad Hebrea de Israel y muy avance en la parte científica, es impresionante los talentos que hay en Israel. Nosotros tenemos que acercarnos en materia tecnológica, en materia de académica, en materia agrícola. Hay muchos campos, pero eso es a nivel del sector privado junto con el gobierno. Es como el caso de Israel, hay que sentarse a fondo. Luego la diáspora judía en el mundo, eso no lo hemos explotado. Hay 3 diásporas importantes, la de Estados Unidos, que influye mucho en la política interna, la diáspora en Francia y obviamente la de Israel. Pero eso es en materia económica, pero digamos, ¿cuál debe ser la posición de un país cuando hay un conflicto como el que estamos observando ahora, donde están muriendo miles de personas? Mire, es un conflicto que no es nuevo. Las guerras en Medio Oriente se exacerban, obviamente, desde que se establece el Estado de Israel. Los países en ese momento que entraron en guerra fue Egipto, Siria, Irak,
a favor de los palestinos y perdieron contra Israel. Y cada guerra sucesiva han ido perdiendo territorio. Lo que ha pasado es que hay un propósito de exacerbar el tema del conflicto. El mundo árabe iba en los últimos años, países importantes, acercándose a Israel. Había avanzado las relaciones con Arabia Saudita. Ya no era una relación solo con Egipto o Jordania. Algunos países del Golfo ya habían establecido relaciones con Israel. Entonces había un ambiente, un clima interesante. También Irán había ya establecido una relación buena con Arabia Saudita. Lo que pasa es que hay en el gobierno de Israel también hay elementos extremistas y es una dificultad de poder armonizar y una negociación con los palestinos que en realidad a veces uno se pregunta por qué no hacen y se sientan a una negociación hacia dos estados. Se han ido fracasando todos los intentos. Entonces las partes radicales de los palestinos se han impuesto en el tema de Gaza, que es el territorio donde está ahorita la guerra. Entonces los extremos se han alimentado de ambas partes. Claro, uno como país, Guatemala, cree en la paz, quieren el diálogo, quieren en los acuerdos, pero para retomar los acuerdos hay actores muy importantes. Los Estados Unidos, que ha ido perdiendo incidencia. Ya está China, juega un papel discreto, pero es muy importante. Rusia tiene bases en Siria. Y ahí los países árabes en su conjunto también son actores. Entonces es muy complejo. Guatemala tiene que favorecer el diálogo permanentemente. Eso debe de ser una política constante. Pero no es fácil, Alejandra. Ahora, ya una última pregunta relacionada con los diferentes casos de países, por ejemplo, un tema sensible, Rusia, por el tema de las vacunas, que nos ha afectado y que de hecho es un tema que ha retomado la actual administración de gobierno, el gobierno nuevo. O sea, esa relación, ¿cómo queda? ¿Cómo se observa? Rusia está en una guerra con Occidente en Ucrania que ha deteriorado y con sancionado. Es uno de los países más sancionados económica y financieramente. Ha logrado sortear las sanciones porque su desarrollo es hacia el Asia. Y China ha jugado, y la India también, un papel importante, y los países del BRICS, en darle una vía a través de negociaciones por el rublo, porque las sanciones son con el dólar, ¿verdad? Que es un elemento de presión que tienen los Estados Unidos, pero lo hacen en monedas nacionales, con la rupia o con el yuan chino. Es decir, ha logrado sortear las sanciones, pero para nosotros como relación con Rusia, sí, realmente ahorita no tenemos nada en común. Sí, el tema de las vacunas fue una medida, yo no sé, desesperada por la crisis, pero que se prestó a sospechas, porque no hay, digamos, ahorita unas pruebas, pero de corrupción. La corrupción con las vacunas. Entonces, sí, el régimen anterior tiene todavía una lista larga de actos de corrupción que hay que investigar y que el Ministerio Público, hablando del tema nacional, tiene una responsabilidad. Sorprende cómo el Ministerio Público hace unas actitudes que antes sí no las tenía. Y ahí está la información de sus visitas constantes de la jefa del Ministerio Público a la presidencia, el presidente Yamatei. Mire, con esto de las relaciones con Rusia, yo diría no hay ningún futuro inmediato. Es un miembro del Consejo de Seguridad. Guatemala en un momento dado estuvo en el Consejo de Seguridad y velaba por una discusión. Fue muy interesante de los temas internacionales en la agenda. Ahí se aprendió mucho en ese tema, y Rusia como miembro del Consejo de Seguridad juega un papel a nivel global. Sí tiene una relación muy estrecha con Nicaragua, discreta pero estrecha, que hay que monitorearla porque esperemos que Centroamérica no se vuelva un punto de confrontación a futuro en la geopolítica global. Eso hay que monitorearlo, no hay que subestimarlo. Bien, pues para concluir, embajador, 3 recomendaciones que usted daría para que por lo menos en los primeros 100 días de gobierno se puedan
observar pasos, luces de cambios significativos que beneficien al país en cuanto al manejo de la política internacional? Mire, yo, pues con la humildad que uno pueda, digamos, desde lejos recomendar, sí una cumbre con los mandatarios de Honduras y El Salvador, preparar una cumbre. Ya Estados Unidos anunció una invitación al presidente Arévalo a Washington a una reunión de trabajo. Eso pues llevará algunos meses mientras se afinca, se afianza el régimen, su equipo. Pero también es bueno tener una relación antes con los vecinos. Yo sugeriría pues una cumbre con Nayib Bukele y Xiomara Castro antes de ir a hablar con Estados Unidos. No hay como tener una agenda regional propia. Y siempre coordinado obviamente con Estados Unidos y con México, pero nosotros los centroamericanos somos el núcleo, somos una frontera común. Y sí tenemos que profundizar en esas relaciones políticas, sobre todo políticas, porque es a través de las máximas instancias políticas que se debaten y se ponen de acuerdo los países. Las cancillerías allanan el camino y formulan algunas estrategias, pero sí hay que dinamizar la política exterior y entre más pronto mejor, Alejandra. Bien, pues embajador, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio y bueno, esta será la primera de muchas conversaciones directas para hablar de la realidad nacional y las diferentes perspectivas que se tienen sobre estas políticas internacionales, la reacción de los diferentes países en el mundo. Pues muchas gracias, Alejandra, y qué gusto haber compartido con usted en este nuevo programa. El gusto es mío, embajador. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden suscribirse a nuestros diferentes canales, nuestras diferentes plataformas. Quedan desde ya invitados para mantener la sintonía. Hasta la próxima.